consideraban como un castigo por sus pecados. Ellos andaban con una campanita gritando pecador, pecador. La campanita no sé dónde se la ponían, pero lo que sí sé es que la gente que tenía lepra era una persona que era considerada pecadora y que por eso oficialmente todo el mundo reconocía que aquella persona había sido castigada por Dios hasta que Dios perdonara sus pecados y los sanara si es que los sanaba. Entonces ellos andaban una campanita para que todo el pueblo supiera que ellos eran pecadores. No, sé si... no era, a ver, Eloísa. Bueno, padre, yo encontré que sí está asociado al pecado, a la desobediencia a Dios, que esto generaba una separación entre el hombre y Dios, pero Dios siempre ha querido restaurar esa relación. ¿Dónde encontró eso, mija? Lo busqué por internet, padre. No, eso es totalmente, perdón, incorrecto. Siempre, miren, siempre que ustedes busquen, les voy a responder las preguntas que les puse. Siempre que busquen en internet, asegúrense de que donde están buscando sea un lugar confiable. Lo que usted me está diciendo es, pienso que es como una opinión de alguien. Eso en ninguna parte de la Biblia ni del catecismo aparece. Miren, la lepra, la pregunta era, ¿cómo era considerada? ¿Qué tipo de enfermedad era la lepra? ¿Cómo era considerada, verdad? Entonces, la lepra era una enfermedad de 3 tipos. Era una enfermedad física, ¿verdad? Porque afectaba a la persona, es el cuerpo, pues. Era una enfermedad social, porque la gente que tenía lepra tenía que vivir aislada por completo en cuevas, ¿verdad? Entonces nadie los podía ver, nadie los podía estar cerca. Y era una enfermedad espiritual, porque ellos no podían ir al templo a orar. Ellos no podían estar en contacto con la gente. La lepra era considerada de esa manera. Era una impureza, padre. Era una enfermedad física, una enfermedad social y una enfermedad espiritual. Como muchos de ustedes bien lo han dicho, la gente de ese tiempo la consideraban un castigo de Dios. Según ellos, ¿verdad? Esa era su idea. Dios los castigaba con la lepra y no había cura. El único como que curaba eso era Dios, como dice mi hermana. Pero, y para comprobar que se curaran, ellos tenían que ir con el sacerdote que el sacerdote daba como el ok. Esa era la enfermedad de la lepra en esa época. Y hay en nuestro tiempo así comenzó con el SIDA, con el HIV. El HIV se consideró que era una enfermedad de los homosexuales. Es una enfermedad social, todavía se considera así, ¿verdad? Una enfermedad social, porque ni siquiera la gente le tenía temor, no querían tocar a las personas con enfermedades del SIDA. Y también, pues, no podían estar en contacto en ningún lado. Es algo, por decírselo así, es algo similar. Pero los felicito a todos por ¿cómo se llama? El deseo de investigar. El punto es ¿cómo tenemos que ver las escrituras, verdad? Ustedes tienen que ver el contexto, lo que está pasando en la historia, ¿verdad? Como si ustedes investigaron, se daban cuenta que vivían aislados, y si vivían aislados no podían ir al templo, ni siquiera sus familiares los podían ver. Todo esto, lo que les estoy diciendo, lo pueden hallar en el libro de Levítico.
Ahí está todo lo que es de las enfermedades, de las impurezas y todo eso, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. La otra pregunta era lo de Isaías, ¿verdad? ¿Cuál era la tipología? La tipología es bien sencilla, es la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Es el mismo sufrimiento de Cristo en la cruz, es lo que habla Isaías en el Antiguo Testamento. Y la otra pregunta era de qué manera el leproso demuestra a Cristo que cree que lo puede sanar cuando le dice, si tú quieres sanarme, pues sáname, ¿verdad? Sáname. Perdón. Ya las demás preguntas pues eran muy personales. Yo les agradezco a los que me enviaron su oración y todo eso está muy bien. Lo otro que yo quisiera, el énfasis que traté de ponerles a ustedes es que cada vez que vayan a recibir la comunión, seamos conscientes de la frase, Señor, no soy digno, ¿verdad? Porque ya tanto el ir a recibirlo, el Padre Nuestro, lo hacemos como cuestión mecánica y no reflexionamos. Por eso mi intención también es esa, que hagamos una reflexión un poco profunda de los temas, de las frases y todo, para poderlas ustedes también vivir a la hora de la misa o en su vida personal. ¿Alguna pregunta o comentario antes de entrar a la sesión de hoy? Miren, les voy a agradecer que si pudieran poner sus imágenes, por favor. No tengan miedo que se los voy a agradecer a todos si pueden poner su video, su cara. ¿Algún comentario de lo que estamos hablando de la tarea o algo así? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a comenzar. Miren, este día es, ¿sí? Como me tomé la libertad de hacer un pequeñito cambio el día de hoy y no vamos a ver el capítulo 8, sino que quiero hablar sobre los ángeles y los arcángeles, porque ayer tuvimos esa celebración y yo hice un estudio un poco profundo y quisiera compartirlo con ustedes, ¿verdad? Así es que me van a disculpar con eso por del cambio, pero estoy seguro que les va a gustar a todos, ¿verdad? Así es que este día lo que vamos a hacer es estudiar sobre los ángeles y los arcángeles. ¿Todos tienen la oración en sus pantallas? Sí, Padre. Bueno, entonces Sí, Padre. empecemos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Padre, Espíritu del Hijo, del Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. En esta tarde, Cristo del Calvario, Cristo del vine a Calvario, rogarte por mi vine a carne rogarte enferma. por mi Enfermo. Pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias, el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo ir aprendiendo la que llave el dolor es santa de solo tu santa la puerta. llave santa de tu santa puerta. Muy bonita, ¿verdad? Es Gabriela Mistral. Miren, les voy a pedir un favor que pongan en silencio sus
monitores y al final hacemos las preguntas porque es un poquitito, nos va a llevar un poquitito más del tiempo del normal. Por eso les pido que, de acuerdo a la teología sobre los ángeles, hay 9 órdenes de ángeles. Los ángeles son bíblicos y uno de los salmos que habla mucho, ¿verdad?, sobre el ángel es el Salmo 91. El Salmo 91 es el salmo de protección en contra de las acechanzas del demonio. Y es el 91:11 dice, el Señor encargará a sus ángeles que te protejan en todos tus caminos. ¿Por qué debemos conocer sobre los ángeles? Porque nos revelan el carácter de Dios. Bueno, para poder entender un poquitito de esto, debemos de creer en la existencia de los ángeles. Puede ser que alguno de ustedes, y con todo respeto, pues tal vez no crea mucho o no crea definitivamente en la existencia de los ángeles, o también no tengan alguna relación, digamos, de oración con los ángeles. Ese es el propósito que yo tengo hoy, que ustedes conozcan un poquitito más sobre los ángeles, el objetivo de Dios de haberlos creado, y que también entendamos que así como hay ángeles caídos, que son muchos, así Dios tiene sus ángeles que nos protegen, ¿verdad? Entonces los ángeles nos revelan el carácter de Dios. Los ángeles son parte de toda la familia de Dios. Los ángeles fueron creados por Dios. No estaban desde el principio, sino que Dios los creó. Estamos nosotros aprendiendo a ser como ellos. ¿A qué me refiero? Tratamos de vivir una vida moral ahora físicamente y también nuestra alma va a estar en el reino de los cielos también, si obviamente vamos. Entonces, la vida acá nos ayuda a vivir moralmente y nuestra condición humana en la vida eterna también. Porque en el cielo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, lo que se va a hacer nada más es adorar a Dios todo el tiempo. Y eso es lo que hacen los ángeles. Los ángeles siempre están con nosotros y saben lo que nosotros pensamos. Los ángeles nos van a llevar a Cristo cuando Él venga en la segunda venida, ¿verdad? Y eso lo dice el Señor en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, se sentará en su trono glorioso. Y también nos muestra el Espíritu de Dios trabajando hoy, ¿verdad? Eso es muy importante porque la maldad, fíjense bien, la maldad no existe. Bueno, no es que no exista, sino que ¿cómo decirles? La maldad no la creó Dios, ¿verdad? Porque todo lo que Dios creó fue bueno. Entonces, lo que nosotros hacemos es romper esa unidad buena y la convertimos en lo opuesto. Pero la maldad, como maldad, digamos, Dios no la creó, sino que el mismo demonio que es un misterio porque Satanás se rebeló, ¿verdad? Cuando en ese momento de la creación no existía la maldad, o no había, se supone que dentro de la naturaleza de Lucifer era una naturaleza buena, pero él decidió hacer lo opuesto. Ya vamos a hablar más adelantito. Entonces, cuando nosotros decimos es que la maldad es parte del mundo, yo diría que la maldad es lo bueno que nosotros rechazamos. Y eso que nosotros rechazamos, lo bueno que nosotros rechazamos, se convierte en maldad. El diablo existe, obviamente,
pero nosotros le hacemos, ¿cómo decirle? Estamos en compañía con Él cuando nosotros hacemos algo que no está bien. No sé si me explico, no quisiera pues enchivolar un poquitito más. Los ángeles son el primer paso para comprender cómo Dios se manifiesta en los individuos. Y también ahí tienen unas escrituras que también pueden meditar. Más adelante recuerden que esta presentación se las voy a dejar y luego pueden ver en sus Biblias un poquitito más sobre los ángeles. Entonces, esas son las razones para conocer sobre los ángeles. Dijo San Basilio el Grande que al lado de cada creyente se encuentra un ángel como protector y pastor, guiándolo hacia la vida eterna. Ojalá que al final de esta presentación ustedes tengan un poquitito más de curiosidad, digámoslo así, o de deseo de poder conocer sobre los ángeles, para que los ángeles también los acompañen a ustedes. ¿Cuál es el significado de la palabra ángel? La palabra ángel viene del hebreo que significa mensajero. Fíjense bien, lo que ellos hacen es llevar mensajes, o sea que el ángel no es en inglés sería their office, no es lo que ellos hacen, no son ángeles lo que ellos hacen. Ellos lo que hacen fueron creados porque son mensajeros de Dios. Y la palabra ángel, que en griego, pues en latín significa el angelus. Para todos aquellos que saben que el angelus se reza a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, como les decía, San Agustín dice que el ángel, la palabra ángel describe su ministerio, lo que ellos hacen, no es una naturaleza. O sea que el ángel es un mensajero y es un espíritu, así nomás, ¿verdad? No es que vayan a decir que el ángel tiene otra particularidad, no. Su ministerio es que son mensajeros. Y regresando al ángelus, perdón, ¿verdad? Es cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que iba a ser la madre del Salvador. Generalmente, pues, se suena una campanita, ¿verdad? Entonces, esa campanita se hace referencia porque es el saludo de Dios hacia el ángel. Recuerden que el ángel es un espíritu también. Y también durante la misa, en el momento de la consagración, ¿verdad? Ustedes siempre van a oír una campanita. ¿Por qué? Porque la campana nos recuerda que en ese momento que el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, es el Espíritu Santo está bajando, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva desde cuando el ángel le anuncia a María, se suena una campanita con el ángelus, ¿verdad? Porque es el Espíritu de Dios el que envía a María, y le dice que iba a dar a luz, porque María le pregunta, ¿y cómo será esto? Si no conozco varón. Entonces le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, es en ese momento, ¿verdad? Del Espíritu Santo y lo representa nosotros cuando rezamos el Ángelus, sonamos una campanita para recordarnos que en cada momento que desciende el Espíritu Santo, se debe sonar la campanita y así lo hacemos durante la misa también. ¿Cuándo fueron creados? Dice Santo Tomás de Aquino que fueron creados antes que Dios creara al hombre, ¿verdad? Los ángeles no sabemos en qué momento particular, digamos, pero obviamente fue en el momento de la creación, cuando Dios comenzó a crear la creación, cuando comenzó a hacer la creación. No sabemos exactamente. Dice el Concilio de Letrán que el Padre del Cielo los creó en un principio cuando sacó de la nada el universo. ¿Se acuerdan cuando leemos el libro del Génesis? Dice en el principio, se lo voy a leer porque aquí tengo la Biblia.
dice Génesis 1, en el principio que Dios estaba, déjenme ver, ya estamos, porque no tenía preparada la lectura esta. Aquí está. Al principio Dios creó el cielo y la tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. De acuerdo al concilio de Letrán, fue en ese momento que Dios creó los ángeles. Entonces son 3 instantes: su creación, la prueba de obediencia a que fueron sometidos por Dios, y el premio en el cielo para los ángeles buenos y el castigo en el infierno para los ángeles malos. Miren, hay algunas teorías sobre la prueba de obediencia de Dios hacia los ángeles, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a unos, es que primero el ángel más preciado, como saben, fue Lucifer, el ángel más bello y el ángel más poderoso, y después le seguía San Miguel Arcángel. Este ángel estaba sobre todos los demás. Dios, de acuerdo, como les vuelvo a repetir, a los libros deuterocanónicos y a los teólogos que estudian sobre ángeles, dicen que Dios le presentó a los ángeles a Jesucristo, que Jesucristo iba a ser parte también de la salvación. ¿Verdad? ¿Cómo? No sabemos. Entonces dijo Satanás, dijo Lucifer, que él no se iba a postrar hasta ante un ser inferior a él, porque saben, Jesucristo pues era ya Jesús como hijo de Dios, ¿verdad? Como ser humano, porque nosotros sabemos la Santísima Trinidad. Entonces Lucifer dijo, yo no me voy a postrar ante un ser menor. Y se llevó a muchos ángeles, él se apartó por completo y se llevó a muchos ángeles pues al fuego eterno. Es cuando, eso sí lo sabemos porque aparece en el libro del Apocalipsis. Y dicen que fueron muchísimos los que se llevó el Lucifer con él. Los convenció y dicen que iban a ser muchísimos más, pero realmente quien paró todo esto fue San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es conocido también como el arcángel de la humildad. Entonces luego Dios, cuando vio que muchos ángeles se habían condenado en el fuego eterno, Dios les dio una segunda oportunidad y les presentó a la Virgen María, les presentó y les dijo que María iba a ser la madre de Jesús. Porque Dios sabía todo lo que iba a pasar. Nada estaba escrito, pero Dios sabía. Entonces eso enfureció más a Satanás y le dijo a Dios que si mucho menos se postraba ante un hombre, mucho menos iba a postrar a una mujer. Y Satanás se llevó otros ángeles también cuando vio todo eso. Esa es la historia de la caída o de la desobediencia de los ángeles. ¿Por qué lo permitió Dios? O perdón, ¿por qué Dios les enseñó su plan? Porque Dios quería saber si realmente los ángeles iban a ser fieles a Él. Recuerden que los ángeles fueron creados con intelecto. Ellos podían escoger o podían rechazar, igual que nosotros. De la misma manera, Él permitió que Satanás tentara a Adán y Eva. Como se dan cuenta, cuando ya puso a Adán y Eva, ya existía la serpiente. Entonces, es en ese tramo, digamos, donde los ángeles fueron creados. Entonces, Dios permitió a Satanás que tentara a Adán y Eva para ver hasta qué punto los dos iban a ser fieles y obviamente no lo fueron. Entonces, esa es más o menos la historia. Como les digo, pues nadie ha ido al cielo para darse cuenta de todo esto, pero hay libros
que los teólogos han estudiado y han sacado pues sobre los libros deuterocanónicos. ¿Quiénes son ellos? Los ángeles son seres invisibles creados por Dios. Creo que en una de las clases les dejé que estudiaran un poquitito del catecismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los ángeles son espíritus con intelecto y voluntad, ¿verdad? O sea que los ángeles no tienen la capacidad, por ejemplo, de tocar o de mover cosas o algo así. No, eso no, ellos físicamente no va a pasar a menos que Dios lo permita, claro que sí. Los ángeles son ministros de Cristo para quién y por quién fueron creados, eso lo sabemos en Colosenses. Y los seres son creados, criaturas creadas que pertenecen al mundo invisible o angelical que precede al mundo creado, que están antes de que el mundo fuera creado. Ellos son los ángeles. Los ángeles son seres sobrenaturales, inmunes a la muerte, al sufrimiento, al cansancio, a la pasión y a la ignorancia. Los ángeles no tienen géneros, no hay ángel varón, no hay ángel mujer, son espíritus. Los ángeles tienen poderes increíbles que se los dio Dios para su plan perfecto. Y cada ángel es único en su esencia y personalidad propia. Pues cada ángel tiene una función específica que Dios se las dio a ellos. En Lucas 20, del 35 al 36, Jesús explica de alguna manera cómo son los ángeles en el cielo. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Jesús que 7 hermanos se murieron y todos se casaron con la misma mujer porque era la tradición, y después les dice, cuando lleguen al cielo, ¿quién va a ser el esposo? Entonces Jesús les responde, pero los que se consideran dignos de alcanzar la edad venidera y la resurrección de los muertos no se casan ni se dan en matrimonio. Ya no pueden morir porque son como ángeles y son los hijos de Dios porque son los que resucitarán. Espero que se acuerden de ese evangelio cuando Jesús habla cuando le hacen la pregunta de cómo va a ser en la eternidad para aquellas personas que se casaron con la misma mujer. Hay un coro de ángeles, Dionisio el Areópago, ¿verdad? Este es un santo ortodoxo. ¿Se acuerdan que la semana anterior hablamos de la iglesia ortodoxa? Él explica que los ángeles se dividen en 9 grupos o 9 clases. Y San Agustín explicó que hay 3 tríadas en esos grupos. La primera y la superior son los serafines, los querubines y los tronos. Luego las dominaciones, los poderes y las virtudes. Y el nivel más inferior son los arcángeles, los principados y los ángeles. Entonces la fiesta de este santo Dionisio se celebra el 3 de octubre únicamente en la iglesia ortodoxa. Él fue uno de los 70 apóstoles o discípulos. ¿Se acuerdan que en una de las lecturas Jesús dice que andaban 72, en otro dice que 70 andaban con él? Y de ahí cuando Jesús les hablaba de la Eucaristía, pues muchos se fueron retirando. Pues de acuerdo a la teología, Dionisio era uno de ellos, pero al final fue bautizado por Pablo en Atenas. Ahí está digamos, ver de una manera gráfica los niveles de los ángeles, ¿verdad? O la jerarquía de los ángeles. También los ángeles la podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Y saben, cuando están en las Sagradas Escrituras, no significa que sea nada más una imaginación o una metáfora, una imagen o parábola, qué sé yo, no. Porque sí existen, ¿verdad? Sí existen. Y Jesús los incluyó y las Sagradas Escrituras los incluyen porque sí existen. Y las mencionan así con esos nombres.
Y también nosotros lo decimos en la misa, en todos los prefacios. Y les puse un ejemplo del prefacio de Adviento. Y así con los ángeles y los arcángeles, con tronos y dominaciones, y con todas las huestes y poderes del cielo cantamos el himno de tu gloria, como sin fin aclamamos, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Y luego se hace la consagración. Entonces, la próxima vez que vayan a misa, esa parte se llama prefacio, o sea, el prefacio es lo que nos prepara para la transustanciación, para la consagración. Y siempre se mencionan los ángeles, en unos se mencionan pues toda la corte, en otros dependiendo de del prefacio, ¿verdad? El primer nivel. Los serafines, los querubines y los tronos son los más altos y cercanos a la Santísima Trinidad. En el cielo hay niveles y en el tercer nivel está Dios con los serafines, los querubines y los tronos. Luego viene los niveles de las dominaciones, las virtudes y las potestades. Estos ángeles son considerados gobernadores del cielo y hechos para ayudar, para el ministerio que Jesús estableció al principio y que sigue con nosotros ahora. Y luego vienen los principados, los arcángeles y los ángeles. Son los ángeles que trabajan como mensajeros divinos y son hechos para el hombre. Y ahí están algunas imágenes, ¿verdad? Miren, ustedes van a ver muchas imágenes de ángeles, arcángeles. Eso es mucha imaginación de los pintores, otros basados en lo que dicen los libros, pero no hay ¿cómo decirles? No hay una imagen que sea la correcta o la perfecta, porque nadie ha visto a un ángel, pues, o sea, que diga, pues, yo lo vi y así es como lo pinto. Espero me explico. Los serafines. Los serafines son llamados los fuegos abrasadores. Son seres angelicales asociados con la visión que tuvo Isaías del divino del templo, ¿verdad? Tuvo la visión de Dios en el templo. Y lo que dice Isaías lo pueden ver en esta escritura del 1 al 7. Pero yo les pongo del 2 al 4. Dice, los serafines por encima de él por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. ¿Lo ven? Aquí hay 2 alas acá y 2 alas acá. Con 2 cubrían sus rostros, que son estos. Con 2 cubrían sus pies, que son estos. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Esa es la visión de Isaías, ¿verdad? Recuerden que Isaías es un profeta. Entonces, los profetas tuvieron visiones de Dios, como Dios quería también que hablara, mandara su mensaje al pueblo. Los querubines. Los querubines son seres angélicos involucrados en la adoración y alabanza de Dios. Los querubines se mencionan por primera vez en la Biblia en el Génesis, y antes de la rebelión, Satanás era un querubín. Yo no sé, así como manera de broma, pero es cierto, las imágenes de los querubines son así muy preciosos y a los niños le dicen, ay, parece un querubín, le dicen a la cara porque es bonito, pero no, ¿verdad? El tabernáculo y el templo junto con sus artículos contenían muchas representaciones de querubines. Todas estas citas bíblicas pueden encontrar sobre los querubines, que es el segundo grupo de la primera parte del primer nivel de los ángeles. Luego vienen los tronos. Estos ángeles están relacionados con las acciones de los hombres. Son entes que antiguamente eran llamados espíritus de las estrellas. Llevan un registro de las acciones y son también los constructores del orden universal.
se les representa con seres inmensos de alas circulares, iluminadas con los colores del arco iris. Su deber es cargar el trono de Dios por el paraíso. Los tronos son los ángeles de la humildad, la paz y la sumisión. Si el coro de ángeles inferior necesita acceder a Dios, tendrá que hacerlo a través de los tronos. Son jerarquías. ¿Por qué suceden? No sé. Únicamente estoy compartiendo con ustedes lo que enseñan los teólogos. Si alguien tiene problemas con la humildad, pues hay que invocar a los tronos para que te ayuden a ser humilde. O alguien que todo el tiempo pues no esté en paz, o aquellas mujeres que no son sumisas con sus maridos o sus maridos con sus mujeres. Entonces, estos son los angelitos que te pueden ayudar. Padre, perdona, tengo una pregunta. La imagen que veo solamente son 3 ángeles, ¿está correcta? ¿Cuál, mija? En la pantalla mía. Veo, dice, estoy viendo su screen y dice, y solamente tengo 3 ángeles, ¿está correcto? No, ya estamos en los tronos. Esto no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Cómo no? Yo veo bien. Ha Entonces, cambiado bien. Entonces, Sí, está cambiando. entonces Sí, es su máquina, Marta. Ujú. Ni modo. Yo estoy en la primera imagen que sacó de los 3 ángeles ahí nomás. Los 3 ángeles están aquí bien atrás. Sí, eso debe ser del principio, como empezó, pero no pasó nada más. Pero como le oigo diciendo que vio las imágenes, está hablando de las imágenes, aquí no. Lo que puede hacer es salirse de la reunión y volver a entrar. Sí, podría ser también, sí. Luego vienen las dominaciones. Bueno, gracias. Sí, claro, son conocidos por brindar la justicia de Dios en situaciones injustas, mostrar misericordias a los seres humanos y ayudar a los ángeles de los rangos inferiores a mantenerse organizados y realizar un trabajo de manera eficiente. También son reconocidos por expresar amor incondicional al mismo tiempo que expresan la justicia de Dios. Dice San Agustín que si nuestra vida está esclavizada por el pecado, debemos de rogarle las dominaciones porque ellas nos enseñan a dominar nuestras pasiones, nuestros apetitos, elevándonos por medio de la íntima unión con Dios, sobre todo con los seres creados. Entonces, si a veces hay espíritus malignos en los hogares, en las casas también, entonces se debe sellar invocando a las dominaciones para que protejan ese hogar de los espíritus malignos. Luego vienen las virtudes. Las virtudes tienen el deber de regular los actos de los ángeles inferiores, pero también como misión supervisar el comportamiento de las personas, inspirándolas y dotándolas de confianza para hacer el bien. Por eso se llaman virtudes, para que el hombre sea virtuoso. En la tradición cristiana, las virtudes son consideradas como los ángeles que presidieron la ascensión de Jesús a los cielos. ¿Se acuerdan que en la Biblia dice que unos ángeles llevaron a Jesús al cielo también, que lo acompañaron? Entonces, no es que los ángeles lo hayan llevado, sino que lo acompañaron. Pues eso es lo que enseña la iglesia. También dicen que los ángeles que llevaron a María también son las virtudes. Que hubieron testigos, pues no sabemos. El propósito: ayudan a gobernar la naturaleza, también ayudan con milagros, también son conocidos por su trabajo de animar a los humanos a fortalecer su fe en Dios. Alguien puede preguntar si nosotros podemos orar directamente a Dios, ¿para qué necesitamos a los ángeles? Es una pregunta muy valedera. Entonces mi respuesta sería, si nosotros le podemos orar a Dios directamente, ¿por qué entonces Dios los creó? ¿Por qué Dios utilizó a una mujer para que naciera su hijo si él podía, Cristo podía venir a la tierra ya mayor y hacer el ministerio? Cristo no necesitaba 12 personas. Entonces, cuestionar de esa manera es también pensar que Dios los ha puesto
con una misión específica y es ayudarnos a nosotros. Porque todo lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras tienen un significado y un objetivo creado por Dios para nuestro bien. Entonces, para que no nos sintamos solos por esa situación. Y segundo es, como también hay huestes del mal, que son miles de ángeles, por eso Dios ha puesto también muchos ángeles con características específicas para que nos ayuden a nosotros a santificarnos. ¿Qué características tienen las virtudes? No importa lo mal que se haya obrado con anterioridad, si hay una voluntad de cambio real, gozarás de la ayuda de las virtudes. Son seres fuertes capaces de transmitir esa fortaleza a quien la necesite, y entre sus principales dones se encuentran la gracia y el valor para cumplir el plan divino. Trabajan con la sabiduría guiando por el camino de la virtud cuando se las invoca. Muchas personas a veces piensan, yo no estoy seguro si la decisión que voy a tomar es la correcta. Entonces ya saben qué ángel invocar, el ángel de las virtudes, para que les ayude a ustedes con la sabiduría, nos ayude a todos, ¿verdad? Las potestades. Las potestades descubren a los demonios, nos ayudan con el discernimiento, vigilan el margen entre el mundo espiritual y el mundo físico, nos ayudan a las luchas contra las pasiones y los vicios y a expulsar cualquier mal promovido por el enemigo. También Satanás tiene potestades, y las potestades para Satanás son los que gobiernan las tinieblas y son las fuerzas espíritus de la maldad. También las potestades nos sostienen en las luchas y nos libran del mal y las tentaciones que el demonio nos tiene. Entonces, si alguien se siente tentado por Satanás, es el tiempo de invocar a las potestades, a los poderes en contra del enemigo, pues, ¿verdad? Luego vienen los principados, manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza, son los que presiden los reinos, las provincias, las diócesis y las parroquias. Ayer en la misa que tuve aquí contaba esta anécdota del santo cura de Ars, cuando a San Juan María Vianney lo enviaron a Ars. Pues en aquella época, pues saben, no habían carros ni nada. Él iba caminando y en una región muy grande y se perdió. Entonces él invocó a los ángeles, a los principados. El santo cura creía mucho en los ángeles. Entonces se le aparecen los principados y los principados le dicen dónde tenía que ir. Y cuando llega al límite de Ars, el santo cura se arrodilló y le pidió permiso a los principados para poder accesar Ars, y le dijo, quiero conquistar Ars para Jesucristo. Y los principados lo dejaron entrar a él. Eso está en la biografía del santo cura de Ars. La misión infunde en nuestros corazones espíritu de verdadera y sincera obediencia. Si alguien tiene problemas con la obediencia, hay que invocar a los principados, padres de familia. Si sus hijos no son obedientes es porque no han orado con fe a los principados, porque los principados infunden en el corazón de la persona verdadera y sincera obediencia. Todo esto depende de tu fe. Si tú tienes fe que el objetivo de Dios, haber creado los principados, es esta, va a suceder como cada quien lo cree. Luego vienen los arcángeles. Hay 7 arcángeles: Ofiel, Chamuel, Gabriel, Miguel, Uriel, Zadkiel y Rafael. No vamos a hablar de todos los 7, vamos a hablar de los 3 principales, los que conocemos, ¿verdad? Son seres de luz. Los arcángeles están destinados a cuidarnos y protegernos. Recuerdan
cuando hablamos de la jerarquía, fueron hechos para nosotros. Cada uno tiene una misión particular en la tierra y sus reinos están muy bien definidos. Los 7 arcángeles son reconocidos en muchas religiones, en la Biblia, en el Corán y hasta en los hindúes. El arcángel San Miguel es el más importante de los arcángeles. Es el encargado de brindar protección, representa el poder, la fuerza y la fe, y trabaja para mantener el orden y el equilibrio. Se le invoca para pedirle amparo y cuidado, y también para aquellas personas que van a viajar o se cambian de lugar donde viven, el arcángel San Miguel los protege. La misión es ante todo el enemigo número 2 de Satanás, porque el enemigo número 1 de Satanás es la Santísima Madre. Eso lo digo yo, ¿verdad? Porque desde el principio Dios le dijo a Satanás, y pondré un enemigo entre tú y la mujer. También es el ángel de la buena muerte, ya que se dice que le ofrece a las almas la oportunidad de redimirse antes de morir. Y es también el guardián de la Iglesia Universal. Por eso en muchas parroquias los sacerdotes rezamos al final de la misa la oración a San Miguel Arcángel. Y si no la rezan en tu parroquia, rézala tú como cosa personal. Parte de su vestimenta, la coraza, significa la fuerza de voluntad para enfrentarse a los desafíos de la vida. Representa también la fe y la seguridad en el bien. Tú le puedes pedir a San Miguel, no tengo mucha fuerza de voluntad, me falta la fe y estoy muy inseguro, ayúdame con tu coraza. Como la ven, aquí la tienen. La espada. La espada representa la luz que da la fuerza espiritual. Con esta fuerza se establecen la paz y la justicia divina. La espada también significa el arma de la verdad. Con ella se rompe el velo que crea la ignorancia. Entonces, la espada de San Miguel es de las fuerzas más, o de las armas más fuertes en contra del enemigo. De hecho, lo menciona San Pablo y lo menciona San Pedro también. Y las cadenas representan el poder para romper las ataduras que esclavizan al ser humano mediante los vicios y los apegos. El arcángel Gabriel es el mensajero por excelencia, ¿verdad? Él se le aparece al profeta Daniel, a Zacarías, a la Virgen María, y se cree que fue el ángel Gabriel el que se le apareció a San José en los sueños. ¿Se acuerdan? En los capítulos anteriores que vimos de San Mateo hablábamos cuando se le aparece a San José en los sueños. Entonces se cree que es Gabriel, aunque no dice que es Gabriel, pero se cree que es Gabriel. También es el patrón de la comunicación de las redes sociales y patrón de las mujeres que están dando a luz. La flor que le entrega María representa la pureza, la virginidad, la inocencia, el amor y la armonía, las virtudes que encarnan tanto el ángel Gabriel como la Virgen María. También en la imagen se aparece que el ángel se le arrodilla a María con que hace entrega de estas virtudes, que es de la encarnación, ¿verdad?, del Hijo de Dios. Ayuda a los padres de familia a educar a sus hijos, y a la hora de la muerte, cuando el alma deja atrás su corazón en la tierra y vuelve a su estado original, ahí está también San Gabriel para indicarte el camino. Ese es algunos significados de San Gabriel. El arcángel Rafael significa Dios sana, y lo pueden encontrar en el libro deuterocanónico del libro de Tobías. Es el único que aparece, ¿verdad? Y también San Rafael es el patrón de los doctores, de los matrimonios cristianos y de los que viajan. Sí, en todos los países hay hospitales que se llaman el Hospital San Rafael en honor a San Rafael, ¿verdad? Al arcángel. Ahora vienen los ángeles caídos, porque si nosotros hablamos de los ángeles de Dios, tenemos que hablar de los ángeles caídos también. O sea, no podemos ignorar a Satanás, ¿verdad? Hay muchas personas que no les gusta
que no les gusta hablar del demonio, porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo lo que quiere hacernos a nosotros es pensar que no existe, ¿verdad? No es que le estemos dando gloria, sino que entender realmente que Satanás, pues, existe y tiene poder si nosotros se lo damos. Los ángeles caídos aparecen en Isaías. Dice, todos se dirigen a ti y te dicen, tú también has sido tirado al suelo y ahora eres igual a nosotros. Tu esplendor, junto al sonido de tus arpas, ha sido lanzado al lugar a donde van los muertos. Tienes gusanos como tu cama y para cubrirte lombrices. ¿Cómo caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora? Está hablando a Lucifer. ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? En tu corazón decías, subiré hasta el cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses, allá donde el norte se termina. Subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al Altísimo. Mas ay, has caído en las honduras del abismo, en el lugar donde van los muertos. Como ven, ya aparecen los ángeles caídos en el libro de Isaías. ¿De dónde sale también la información? Sale del libro de Enoc. Enoc fue el bisabuelo de Noé. Y este es un libro que es deuterocanónico, que no aparece en las Sagradas Escrituras, pero sí hay una Biblia, digámoslo así, con los libros que no son aceptados. Y habla pues también del libro de Enoc. Incluye uno que se llama el libro de los vigilantes, que data en el año 300 antes de Cristo. Dice que los ángeles caídos pertenecían al grupo celestial que salvaguardaba los inicios de la humanidad. Supuestamente eran los buenos, pero de ahí se volvieron malos. Se recuerdan que hablamos eso al principio. Y fueron creados específicamente por Dios para velar por el hombre y se les otorgó de entendimiento y libertad. De acuerdo al libro de Enoc, fueron 200 ángeles que cayeron y a la cabeza es Semyasa como líder principal. Aunque no fue el único, ya que eran 20 líderes en total. Eso es lo que habla el libro de Enoc sobre los ángeles caídos. También hay una jerarquía demoníaca, ¿verdad? Vemos a la izquierda, tienen los 7 principales de los pecados capitales, ¿verdad? Lucifer es el demonio del orgullo. Leviatán es el pecado de la envidia. Satanás es el pecado de la ira. Belfegor es el pecado de la pereza. Mamón es el pecado de la codicia. Belcebú, el pecado de la glotonería. Y Asmodeus, el pecado de la lujuria. Entonces, cuando una persona tiene demasiada obsesiones con cualquiera de estos pecados, es porque de alguna manera debe haber algún espíritu malo en la persona. Pero hay otros demonios. Leviatán. Leviatán se cree que es el príncipe de los serafines, que tienta a los humanos a ceder a la herejía, especialmente el que, recuerden que hay santos también que pelean contra ellos. Y uno de los que pelea mucho es San Pedro, porque Leviatán ataca mucho al Papa, cualquier Papa de la historia, para que sea un hereje. Han habido en la historia de la Iglesia Católica algunos papas que han sido herejes. Astaroth se cree que es el demonio que es el príncipe de los tronos, que tienta a los humanos por la pereza y se opone a él. En el San Bartolomé se opone a él. Gresil, el demonio considerado el tercer príncipe de tronos, que tienta a los humanos con impureza y se les opone San Bernardo. Berrín, esta categoría de demonios tienta a la gente con impaciencia y se opone a él Santo Domingo. Aquellas personas que no pueden controlarse por completo, que tienen mucha ira,
que son impacientes, pues es una clase de demonios. Sonellón, se cree que este demonio es el cuarto príncipe de tronos, que tienta a los hombres con odio y recibe la oposición de San Esteban. Recuerdan que San Esteban fue el primer mártir, el primer que murió apedrado. Y Carnivean, considerado como el príncipe de los poderes. Este demonio tienta a los hombres a la desvergüenza y la obscenidad, y lo que consigue la oposición es de San Juan Evangelista. Estos son algunos demonios, y vienen más demonios. Rosier, este demonio se considera el segundo en el orden de los dominios. Él tienta a los humanos con la impureza sexual y recibe la oposición de San Basilio. Aquellas personas que tienen problemas con la pornografía o tienen problemas sexualmente hablando, es una clase de espíritu malo, ¿verdad? Belías, este demonio fue considerado como el príncipe de las virtudes y tienta a los humanos con la arrogancia y a las mujeres a criar a sus hijos como libertinos. Yo quiero que mi hijo sea feliz, ¿verdad? Y eso pasa mucho, y esa felicidad los lleva al pecado. Pero también dice, tienta a la gente a la vanidad y a los chismes durante la misa. Esto está, como les vuelvo a repetir, en teología de ángeles basado en teólogos católicos. Aquellas personas que solo van a chismear a las misas, aquellas personas que tienen problemas con la vanidad, que en vez de participar en la misa están chismeando a ver qué dice el cura, a ver qué hizo aquella persona. Mira, ya viste cómo vino aquella persona. Ese es un espíritu. Acuérdense que en la misa no solo están los santos ángeles, también están los demonios, viendo a quién agarran. Ahora, el demonio tiene 3 niveles que puede atacar a una persona. La primera es la opresión. La opresión es el estado de estar sujeto a un trato opresivo. Los espíritus malignos pueden ejercer cierta influencia mientras buscan oprimir a la humanidad. Los espíritus malignos pueden oprimir a cualquiera, incluso a los cristianos, si lo permiten, desde dentro o fuera de su cuerpo, de su alma. La opresión es un ataque contra nosotros, desde fuera, y a veces puede ser por una enfermedad, a veces pueden ser por pruebas, a veces ser la persecución, a veces la pobreza. O sea, una de las historias es la de Job. ¿Se acuerda que dice en la Sagrada Escritura que el diablo andaba dando vueltas por la tierra y le dice Jesús, ya viste a mi siervo Job? Y el diablo le dice, ya vas a ver que si lo tiento, él te va a ser infiel. Entonces, al pobre Job le cayeron demasiadas problemas, ¿verdad? Pruebas, por decirlo así, desgracias, de alguna manera era la opresión del diablo. A veces la opresión, dice la teoría demoníaca, se puede manifestar como el mal humor que intenta apoderarse de nosotros. El miedo es otra forma de opresión que viene contra muchos cristianos y los mantiene en cautiverio y los hace tropezar una y otra vez. Entonces, esa es una forma de opresión. La obsesión. La obsesión es cuando los demonios se apoderan de la mente de alguien para hacerle escuchar palabras y sugerencias del mal y rechazan leer la palabra de Dios. Hay una manera que esos espíritus atacan a las personas es impidiéndoles que lean la palabra de Dios. No, que no tengo tiempo para leer la Biblia, que me han pasado muchas cosas durante el día, estoy ocupado. Bien fácil caen los cristianos, ¿verdad? Y le están creyendo a los demonios. Recuerden que los demonios son mentirosos y ellos van a hacer todo lo posible por alejarnos de Dios. Hay algunas personas, obviamente, que se obsesionan con los demonios. Pero bueno, también un ejemplo de obsesión la tenemos en San Pablo. Él estaba obsesionado con perseguir a los cristianos, pensando que estaba sirviendo a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Pablo los seguía y los perseguía.
Por eso es una razón por la que los creyentes necesitan saber cuán importante es para ellos renovar sus mentes con la palabra de Dios y pensar en los pensamientos de Dios en lugar de pensar en los pensamientos de preocupación y temor del enemigo. Eso dice Romanos. Muchas veces, si ustedes se recuerdan, cuando el diablo tentó a Jesús, lo tentó, el diálogo entre Jesús y el diablo era por medio de las escrituras. El diablo conoce revés y derecho la Biblia. Así es que yo les pido, les suplico, les invito a que todos los días no solo lean las escrituras, sino que la mediten, ¿verdad? Porque es una manera de creer en las promesas de Dios, porque si nosotros no leemos las escrituras, fácilmente podemos caer en una tentación del demonio. Y la última, pues, es la posesión, que es la más mortal de todas. El demonio lo que hace es poseer el cuerpo de la persona, no el alma, porque entonces quien estaría pecando pues fuera el diablo. Entonces el diablo posee a la persona. Algo que se me olvidó decir de la obsesión, ¿verdad? Es que, miren, el demonio no necesita casas en el infierno. Pero voy a regresar a la obsesión. A veces que me dicen a mí, mire, puede bendecir mi casa. Lo que yo le digo a las personas es que toda la familia tiene que estar presente, ¿verdad? Porque el demonio es muy respetuoso. Y el demonio, la única manera que puede entrar en un ser humano es cuando una persona vive en pecado mortal. Entonces, el demonio tiene el poder de hacer mover las cosas y hacer ruidos en las casas. ¿Para qué? Para obsesionar a la persona. Entonces, esa es una manera, pero no es que alguien le quiera que él, mire, me puede bendecir a mi casa, pero no va a haber nadie, solo yo le voy a dar la llave y vaya a bendecir, o solo yo voy a estar. No, no sirve, eso de nada sirve. La bendición es para toda la familia y como les digo, una cosa es estar en pecado mortal y otra cosa es vivir en pecado mortal. Entonces lo que el demonio hace entra por el corazón de la persona que vive en pecado mortal y así es como suceden a veces que se mueven las cosas, oyen ruidos, etc. Decía el Padre Amor que el mejor exorcismo es el sacramento de la reconciliación. Decía el Padre Gabriel Amor, que ha sido de los mejores exorcistas, que Satanás siempre está activo, es el tentador del principio. El mundo está bajo el poder del diablo, y eso lo dicen las Sagradas Escrituras, es el rey, es el príncipe del mundo, Satanás. Y Satanás ataca sobre todo al Papa. También el Padre Amor dice que invocar a San Juan Pablo II es efectivo contra el diablo. El demonio quiere la muerte de la iglesia porque ella es la madre de los santos y el intercesor más efectivo de todos es la Virgen María. Esta fuente está en el libro del Padre Gabriel Amor. Él escribió un libro que se llama El Último Exorcista. Ahora, algo que ustedes deben de entender también. El demonio, la única iglesia que reconoce es la Iglesia Católica y al único exorcista que reconoce es al sacerdote católico, porque sabe que es la iglesia que Dios fundó, que Dios estableció, las demás no las reconocen ni le tienen temor. Así es que, bueno, y viene algunas visiones de los santos del infierno, no las vamos a leer, se las voy a dejar para que ustedes las puedan leer. Es terrible lo que ellos hablan del infierno, sus visiones. Sor Faustina lo vio, Sor Lucía, Santa Teresa de Ávila, San Juan Bosco, el Padre Pío, etc. Entonces llegamos hasta el final y la clase para el miércoles próximo es capítulo 9 y 10 de San Mateo. Entonces ya llegamos al final.
¿Cómo están? ¿Les pareció la clase? ¿Y qué pasó con el topollillo? Pues no sé, yo lo probé hoy en la tarde y no pasó nada. A ver. Podría poner otra vez la imagen de las visiones de los santos que vieron el infierno. Quería tomar fotos. Se las voy a dejar, Mirna, para que la puedan leer despacio, no se preocupen. Okay. Bueno, pues tenemos un ratito para preguntas si desean. Espero que les haya gustado el tema. Yo disfruto muy interesante, mucho, padre. Yo disfruto mucho con los ángeles y por favor, les pido, les suplico que crean en la existencia de los ángeles. Sí existe, sí existe. Dios Yo los creía puso. que había, perdonen la ignorancia, pero yo no sabía que había tanto nivel de ángeles. Él es. Y ahí en el cielo Increíble. hay 3 niveles también. En el tercer cielo está Dios. Ahí está Dios. Y lo menciona San Pablo también. ¿Alguna pregunta, comentario? Por ejemplo, una oración, vamos a decir, un ejemplo como para pedir la bendición, por ejemplo, para pedirle a un específico, por ejemplo, vamos a decir las dominaciones. Uh-huh. ¿Cómo se puede invocar, por ejemplo, porque si yo le hablo, ángel de mi guarda, dulce compañía, mi ángel guardián, San Miguel Arcángel igual, pero por ejemplo, una oración para las dominaciones. No hay oración específica, es lo que sale del corazón, ¿no? Por eso yo les invito a conocer un poquitito más, ¿verdad? Miren, la oración más perfecta que ustedes pueden hacer es la que tienen en su corazón, ¿verdad? Sí hay oraciones para hacer de todo. Ahora, para rechazar al diablo mejor es rechazarlo en el nombre poderoso de la sangre preciosa de Cristo. Siempre. ¿Alguien levantó la mano, me parece, o hizo un comentario? Quiero ver. Muy bueno, interesante, dice Patricia. Gracias. Y yo, padre. ¿Quién es yo? Gloria González. ¿Qué pasó, Gloria? Le quiero preguntar, mire, yo soy creyente de los ángeles y yo todos los días le pido a Dios que envíe sus ángeles a proteger a mi familia, que me los libre de todo peligro, de todo accidente, de todo incendio, adentro y fuera de la casa. Esa es mi oración todos los días. Después que hago mi oración, yo siempre encomiendo mi familia a los ángeles. Lo primero que les sugiero hacer es, de veras, es tener la plena confianza que los ángeles existen. Los ángeles buenos y los ángeles malos. Número 2, todos tenemos un ángel guardián. Todos. Ustedes primero tienen que nombrarlo, porque si no el ángel de la guarda no los va a acompañar. No sé si ustedes saben que para que un exorcismo sea efectivo, el diablo le tiene que decir el nombre al exorcista. De lo contrario, el exorcismo no funciona. ¿Por qué? Porque los ángeles son reconocidos por sus nombres. Y todos estos ángeles caídos en su momento fueron ángeles buenos. Entonces pídanle a Dios que les nombre su ángel, que les diga quién es el ángel guardián, el ángel de la guarda. El mío pues es San Miguel, que a veces anda de vacaciones, pero siempre anda conmigo. Padre, tengo una pregunta, porque ahorita que dijo eso sobre los nombres. Dígame. ¿Cómo es, qué es lo que, qué es el significado de los nombres? Para mí es muy interesante porque los nombres son similares. ¿Hay alguna significancia y de dónde viene esa significancia? Mire, la significancia viene de los griegos, ¿verdad? Los griegos, de la mitología griega. Okay. De hecho, nosotros ¿cómo se llama? El calendario cristiano, el calendario de la iglesia, lo seguimos pues basado en los griegos también.
Entonces, cada ángel tiene su significado, porque así como, ¿cómo decirle? ¿Cómo explicarle? Porque esa es la estructura del nombre, ¿me entiendes? Entonces, así como San Miguel es quien como Dios. ¿Quién se lo puso? No sé. Pero tiene, igual que su nombre, Sandra ha de tener un significado en su origen de la, ¿cómo se llama? De la naturaleza de su nombre. Todos los nombres tienen un significado. Sí. En su origen. Le quiero compartir esto, ¿verdad? Dígame. Como mi hija, que fue pues Ramiro y yo no tuvimos a la primera hija hasta 7 años después de casados. Para nosotros nos dijeron que nunca íbamos a tener hijos. Ajá. Hasta cuando llegó Ana. Entonces Ana, la puse Ana Gabriela, Ana, por la mamá de Nuestra Señora de María, y Gabriela por el arcángel Gabriel, que porque de repente fue el anuncio que pues que estaba embarazada con ella. Claro. Entonces, eso fue el significado por eso pensé yo, pues, por alguna razón, ¿verdad? La relación de los nombres, y por eso se me interesó ver los nombres de los arcángeles, de los ángeles, de todos los ángeles. Sí, todo viene, la mayoría viene de la mitología griega. Recuerde que mucho de nuestra, y también de los hebreos, en fin, tienen su significado, ¿verdad? ¿Cómo se establecen? No sé, Sandra, le mentiría si le dijera algo, pero todos los nombres, todos los nombres tienen un significado. Por ejemplo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? Jesús significa Dios sana, Dios salva también. Ya eran nombres establecidos. Gracias, Padre. Sí, seguro. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? Bueno, pues como no hay preguntas ni comentarios, muchas gracias a todos. Como le vuelvo a Yo sí repetir. le quiero comentar, padre. Bueno, Este es el pequeño altar que tengo yo en mi casa, que es la suya, y de varios hermanos míos que están ahí. Hay hermanos míos de Colombia, por ahí están, son 3 o 4 de Colombia, de aquí de San Antonio. Mayra, que es mi sobrina. Tengo a San Miguel Arcángel, por supuesto, en días déjeme pasados que me verla. lo... ¿Cómo hago para ponerla, mija? Para que vea. ¿A quién, padre? ¿A usted? Aquí estoy, mire, ¿no me ve? ¿Cómo no? Pero ¿cómo hago para...? Ahí está. A ver, como dice que es para la casa de nosotros, dice. Mire qué bonito. Sí. Sí, es que le quería decir que aquí tenemos a San Miguel Arcángel. Mire. Mi esposo y yo sí tenemos la disciplina. Nosotros somos parroquianos de San Francesco de Paula, aquí en San Antonio. Y sí tenemos la disciplina que al final de la misa, él y yo como jefes de este hogar, sí rezamos a San Miguel Arcángel. Tenemos muchos años haciéndolo y me siento muy orgullosa de que hayamos tomado esa decisión por todo lo que usted ha mencionado. Además de todo, siempre al salir de nuestra casa es en automático. Al yo meter reversa en mi carro, lo primero que se me viene es encomendarnos. Bueno, obviamente al despertarme al Señor, ¿verdad? Y todo, por supuesto, es lo primero, pero le pedimos su protección a San Miguel Arcángel siempre una vez que ponemos reversa en nuestro carro. Y es una disciplina muy hermosa, la quiero compartir con todos porque, pues, ¿ay, qué le digo? Creer en San Miguel Arcángel. De hecho, yo a mi ángel de la guarda, yo le he puesto Francisco por mi mamá, pero le he agregado el nombre de Miguel. Los 2 nombres por San Miguel. Bueno, lo que tiene que hacer entonces es averiguar qué significa Francisco, ¿verdad? El significado. Muchas gracias, Patricia. Pues gracias a todos y no hay nadie más que quiera... Padre, dígame. Así como 2 semanas había como un rezo de unos 7 ángeles y me lo iban a enviar una señora bien amable, bien linda, que usted la conoce, bien envuelta y andaba bien excitada. Y soy Hilda, te voy a mandar los 7 ángeles y que le voy a decir a tal persona que me los mandó a mí, vas a tener que abrir tus puertas y no sé qué, ¿verdad? Entonces, pues yo me metí y salió con que era algo que no era católico, que porque algo de los 7 ángeles. Quizás alguien ha oído algo así, padre.
No, No. pero sabe que Hilda, qué bueno que lo menciona. Por eso les digo yo, siempre que ustedes busquen en internet o alguien le envíen algo, tengan por lo seguro que sea católico. ¿Cómo se identifica cuando algo es católico o no? A ver, se lo dije en la primera clase. Catecismo de la Iglesia Católica. No. Que ¿Cómo tenga el sabemos si un imprimatum. documento es católico o no? Las Biblias Que tienen tenga el imprimatum y el Por nistat. el imprimatur. No solo las Biblias, cualquier documento, ¿verdad? Entonces, por eso, Hilda, Ok. tenga mucho cuidado, ¿verdad? Pero acuérdense que también que otras religiones reconocen los ángeles. Pero es una cosa que lo reconozcan y otra cosa es que la teología, sea muy diferente. Por ejemplo, todas las iglesias le van a hablar de Dios, pero no es el mismo Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando lo vimos en el primer capítulo en la genealogía de Jesús? Nosotros creemos en el Dios de Abraham, de Jacob, pero de José y de María también. Pero otros no lo creen, entonces no estamos hablando del mismo Dios, ¿verdad? Así que, espero que con estas sesiones ustedes vayan teniendo un criterio mejor formado, ¿verdad? Sobre todo lo que enseña la iglesia, porque somos católicos definitivamente. Padre, Dígame. yo tengo con respecto a la señora que estaba diciendo de los 7 ángeles, que cómo saber si es verdad, de que puede uno orar a estos ángeles. Aquí en mi comunidad se supo de algunas personas, no sé los nombres, que estaban orando a 7 ángeles también, pero que no era una práctica buena también. Entonces, sí debemos de tener cuidado. ¿Y cómo saber, verdad? Porque usted está hablando de los ángeles. Sí. También. Así Y yo, padre, quería comentarle a Hilda que sí, eso ya viene desde hace tiempo y te dicen que lo hagas y lo recibas a tal hora y les abras la puerta. Definitivamente no es bueno. Sí, porque lo busqué en el internet y salió pues un padre del católico, ¿verdad? Donde decía que era algo que no era católico, o la persona que andaba bien entusiasmada, es bien linda, ya es de edad, grande edad, y le dije, no es cierto, no lo haga, no es cierto. Yo ya lo busqué, dijo, ay, ahí andaba bien apenada. Dije, no es. No se preocupe. Bueno, pues jóvenes, que Dios me los bendiga entonces. Les recuerdo, para la próxima semana sí vamos a seguir ya el estudio, ¿verdad? Y vamos, por favor, lean el capítulo 9 y 10 para continuar. Y si tienen preguntas, pues me dejan saber por el correo electrónico y yo les puedo responder. También a los que no están agregados en el WhatsApp, ya agregué a la mayoría. Sin embargo, si ustedes no tienen WhatsApp en su teléfono, yo no los puedo agregar. Por eso les dije de que me hagan una llamada al teléfono al 210-996-1371, ¿verdad? Pero ustedes tienen que incluir en su teléfono el WhatsApp para poderlos agregar. Y sobre todo si están en otros países, ¿verdad? Porque desconozco el código de área, el código del país, de la ciudad, etcétera. Pónganmelo todo, por favor. Si ustedes me hablan, va a ser sencillo poderlos agregar. Lo otro es que si alguien, algún amigo de ustedes no está recibiendo el enlace, déjenme saber, porque yo los tengo todos de acuerdo a cómo me han enviado los correos, ¿verdad? Entonces, si alguien no, para corregirlo y revisar, tal vez yo lo escribí mal. Bueno, pues, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre. Entonces, Amén. para hoy en la Gracias, noche, Padre. Dios lo bendiga. Dios lo igualmente bendiga. Gracias, Padre. para hoy en la Dios lo noche voy a invocar a las potestades, dominaciones para que el Heat domine a los Lakers de Los Ángeles.